¿Qué tal? Bienvenidos a TD, bienvenidos a Conversando el Futuro. Vamos a hacer la continuación del análisis de la exposición de David del Rosario, es investigador en neurociencia. Y el tema es neurociencia aplicada al día a día. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Vos cómo vas? Muy bien, Marce, muy bien. Nos quedó corto el tiempo, ¿no? La vez pasada de analizar este tema, ¿no? Y que abarcaba muchos aristas y uno puede profundizar en cada elemento de idea que se está trabajando desde la perspectiva de David del Rosario, ¿no? Empecemos por algo. Yo te planteo algunas premisas expuestas por del Rosario, ¿no? Dice, todos los pensamientos son generados por uno mismo, ciertamente, y son posibilidades. No son hechos en sí mismos, son posibilidades. Porque hace una distinción entre los hechos fácticos y las posibilidades que te da el pensamiento sobre esos hechos, ¿no? Y es interesante cómo él menciona también que el cerebro no diferencia entre la realidad de lo imaginado y también es atemporal, ¿no? Porque recuerda algo y lo convierte en su presente, en realidad, ¿no? Es alucinante cómo es el cerebro. Y así funciona, pues, el cerebro, ¿no? Si así funciona el cerebro, ¿eso cómo impacta nuestra vida cotidiana? ¿Cómo crees? Bueno, si nosotros, a ver, cuando se plantea, al menos como yo lo veo, Ujú. corregime si estoy equivocada, por eh, si se dice que básicamente lo que nosotros concebimos en nuestro pensamiento son posibilidades, que por supuesto nosotros las planeamos o por lo menos las visualizamos a partir de experiencias previas recientes y no recientes, mm, empleando conocimientos previos, cosas que escuchamos para soportar esa imagen mental que estamos creando. Básicamente, nosotros, a partir de la capacidad de previsión que desarrollamos a medida que íbamos creciendo desde niños, lo que estamos haciendo es desarrollar mecanismos para responder a un plan. O sea, estamos creando mecanismos para prepararnos a una, digamos, de modo que nos podamos preparar y estar listos para una situación incierta. Posible sí, pero cierta no. Porque nosotros estamos respondiendo simplemente a estímulos y estamos a partir de esos estímulos que estamos viendo, creando, haciendo una suerte de una maqueta de lo que va a pasar. Una maqueta, un modelo a escala de lo que va a pasar. Y a medida que lo completamos y no hacemos como una verificación de hechos o simplemente nos metemos mucho en este cuento de la posibilidad, es como si nosotros estuviéramos haciendo cada vez más grande ese modelo a escala, esa maqueta, al punto de hacerlo tan grande como nosotros mismos. Entonces lo confundimos con el entorno en el que en teoría estamos viviendo. Cierto, cierto. A eso hay que añadir algo también, ¿no? Del Rosario menciona y dice, sentimos lo que pensamos. Mi cuerpo responde en consecuencia. A ver, vamos por partes. Lo que yo he entendido, por lo menos, ¿no? El cerebro es atemporal. ¿De acuerdo? Es decir, un recuerdo puede tenerlo y para él es ese presente porque en ese instante comienza a generar los mismos neurotransmisores que sintió en aquel momento, ¿no? Hace 20 años atrás. Y el cuerpo va a responder ante ese estímulo que se está imaginando en su cabeza, en la posibilidad que estaba teniendo en la cabeza. Por eso vienen los traumas también, ¿verdad? De ahí vienen los traumas, que a veces uno no sabe que los tiene hasta que aparece el estímulo y el cuerpo te responde, te dispara ese sistema nervioso central que te pone en alerta, te seca la garganta, te pone en guardia, te hace sudar y una serie de respuestas, ¿no? Bioquímicas. Es alucinante cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿No te parece, Marce, en ese sentido? Nuestro cerebro es pequeño en comparación pues con cualquier otro objeto en el universo, por lo menos en este mundo material, pero guarda no solo la memoria de nuestra vida desde el momento en el que empezó a formarse en el vientre de nuestra madre, guarda la memoria de la evolución, tiene la memoria de la evolución de nuestra especie. Entonces hay montones de respuestas que no digo que están almacenadas así porque sí,
sino que es un cerebro que ha crecido y se ha formado a partir de unos escenarios particulares. Entonces, básicamente está equipado con elementos, con características que fueron de gran utilidad en escenarios de hace muchísimos años, de hace miles de años. Y sumado a esto está el conjunto de respuestas que aprendemos a partir de la observación de nuestros pares comunitarios, de padres, familiares, amigos, y esos patrones que logramos identificar de comportamiento los adaptamos también a nuestra forma de responder ante la incertidumbre o situaciones de conflicto. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro piensa y asocia, el cerebro como que visualiza la situación que nosotros estamos creando y la relaciona con sensaciones del cuerpo para precisamente favorecer una respuesta de pelea, de huida o de, ¿cómo se le dice a esto? Cuando uno se hace el muerto. ¿Sí? Evitas para evitar, Sí, ¿no? sí, que son las respuestas básicas. Entonces, el cuerpo, claro, tiene que sentir para poder darle cabida a esa respuesta que te va a salvar la vida según ese aprendizaje de generaciones anteriores. Es cierto, es cierto. Eh, una de las cosas que también se menciona aquí es que si bien es cierto, tenemos un nivel de atención muy bajo porque nuestro cerebro procesa de manera consciente el 5% de los estímulos e información que están en el entorno, ¿de acuerdo? Pero ese poco porcentaje es de manera consciente y por lo tanto hay una intencionalidad de atender algo, de prestarle atención a algo. Entonces, él menciona esto, ¿no? Si prestamos atención a a ciertas ideas, esas ideas van creciendo. Es como esta metáfora de alimentar al lobo bueno al lobo malo, ¿no? O sea, aquel lobo que va a estar comiéndote es aquel que más has alimentado, ¿no? Igualito es la atención, ¿no? En el cerebro. Nuestro cerebro va a prestar atención. Y a veces uno quiere lidiar con pensamientos, entre comillas, negativos, porque eso es, digo entre comillas, porque no necesariamente es así, ¿ok? Y cuanto más quieres lidiar con ese pensamiento negativo, estás dándole más atención y más vas a pensar en él. Es alucinante, ¿no? Y es por eso que cuando alguien dice, estoy renegando, ¿y cómo quiero bajar mi nivel de furia que tengo? Pues grita y sigue destruyendo las cosas y dando tu casa y destruye cosas. Lo que estás es alimentando la atención de la furia que tienes, ¿no? Y dándole más fuego, ¿no? Más aire al fuego, ¿no? Es alucinante, ¿no te parece cómo funciona el cerebro, Marce? Sí, me parece sorprendente, pues claro, porque básicamente lo que hace es mantener la atención focalizada en un punto. Claro, Pero nosotros hemos aprendido, y no lo digo desde la ciencia, porque hay que admitir que no hemos sido lo suficientemente juiciosos como para darle a la investigación científica su lugar en ese sentido. Nosotros como seres humanos en general, ¿sí? Lo que me parece curioso es que, digamos, hemos aprendido que prestar atención a algo en particular eh, digamos, lo ratifica en la situación en la que estamos, la situación que estamos viviendo o el contexto en el que nos encontramos. Ahorita estamos en una sociedad que no sabe prestar atención porque responde a estímulos inmediatos y a cambios inmediatos. Entonces, ¿en qué momento te es posible prestar atención a lo que buscas mantener en ese momento de tu vida para poder favorecer una respuesta, digamos, coherente con lo que esperas, si no sabes prestar atención? O sea, claro. lo pensaba como, imagínate que le quieres enseñar a un niño a comer masticando, Ujú. pero ese niño jamás, o sea, nunca ha hecho el ejercicio de llevarse algo a la boca, así sea para succionarlo, para algo. ¿Cómo vas a saber llevarse algo a la boca y masticarlo si jamás en la vida ha tenido algo en la boca? Eso Claro, hace el pensar ejercicio, bastante. sí, el ejercicio de atender es una habilidad en sí misma, ¿no? Sí, Y el ser consciente de eso hace que tengas la capacidad de quitar la atención a aquellas cosas que no te suman y prestar atención a aquellas cosas que sí te suman, ¿no? En realidad, ¿de acuerdo? así es. Es muy difícil que logres aplicar el conocimiento de tu cerebro a la vida cotidiana cuando mientras aprendes sobre el cerebro no lo entrenas mediante, pueden ser ejercicios cortos. Y hablo desde, y pues con todo y la mano en el corazón,
reconociendo que yo hago parte de la comunidad que está apenas dándose cuenta de que tiene que entrenar. Eh, yo también puedo decir, por conocimiento de causa, que, que en una comunidad como esta, la gestión como de ese dolor que nosotros no sabemos manejar, eso que llaman dizque la famosa generación de cristal, que porque no soporta nada. No es que no soporte nada, es que tiene unos estándares un poco más claros, más, digamos, no tan llenos de etiquetas como en el pasado, pero no ha aprendido a gestionar el dolor. Lo ve como algo importante, la gestión de las emociones, pero no sabe por dónde empezar porque no sabe prestar atención para observar esas emociones, porque no hay entrenamiento en prestar atención. Entonces Ujú. habría que empezar por ahí para luego pasar a la gestión emocional como tal, si no, no estamos haciendo nada. Lo otro que tal vez del Rosario no lo menciona, pero sí lo recojo de otros autores, que es este asunto de las percepciones o paradigmas. No es lo mismo exactamente, ¿no? Pero, y tiene que ver con cómo yo leo la situación que vivo, y para eso él utiliza la metáfora de las carreras de las Olimpiadas, ¿no? Y cómo en el podio, los tres puestos que están ahí tienen sensaciones diferentes, y cómo el tercer puesto tiene una sensación más satisfactoria que el segundo. Y uno dice, pero te llega el tercero y le llega el segundo porque yo me siento más contento que tú, ¿no? Ok. Y era por una sencilla razón, ¿no? Porque el segundo decía, se fijaba en lo que no pudo lograr, ¿no? Que perdió ante el primero. Claro. En cambio, el tercero se fijaba en, ups, por la justa llegué, pero llegué, ¿no? Y estoy aquí en el podio. Es alucinante, ¿no te parece esa, cómo el cerebro, así funciona el cerebro, o sea. Así está funcionando, así funciona la neurociencia. ¿Por qué es importante conocer esto que estamos explicando, de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona la neurociencia en la vida cotidiana? ¿Por qué es importante? ¿Qué crees? Creo que sirve para que no nos enloquezcamos más de lo que ya estamos. El conocimiento de cómo el cerebro funciona nos ayuda a entender ciertas reacciones que no podemos explicar de manera inmediata. A veces nosotros podemos racionalmente ser conscientes de algo, comprenderlo, asumirlo, pero nuestra respuesta difiere mucho de esa mentalidad o de esa forma de pensar que realmente tenemos. Y el entender que el cerebro puede estar respondiendo a estímulos anteriores, puede estar simplemente mostrando una respuesta condicionada de un hábito pasado, puede puede estar manifestando ciertos sesgos que no reconoces en ti, o sea, no los compartes, pero que de pronto de aprendizajes de la infancia se han convertido en parte de tu forma de pensar para la toma de decisiones. Y uno muchas veces no examina esas creencias, no examina esos sesgos o esos hábitos, o esas respuestas inconscientes, no les presta tanta atención. El conocer cómo el cerebro funciona y cómo puede responder ante una situación como un segundo lugar, cómo puede responder ante un podio, cómo puede responder ante un 0.1 que me faltó para el examen de admisión o un 0.1 que me faltó para la beca de honor, eso hace también que uno diga, no es que yo, porque a veces nosotros nos juzgamos como buenos o malos Claro. y nos basamos mucho en esas respuestas para eso. El juicio de valor no aplica, sino entendamos cómo se está moviendo el cerebro para poder darle forma a lo que ocurre y tomar una decisión o corregir el comportamiento que uno espera corregir, sabiendo por dónde puede empezar. Y acá me hace recordar esta comparación de la mentalidad fija y la mentalidad de desarrollo, ¿no? Esa mentalidad fija que te dicen, eres inteligente. No, lo soy, ya está, estás ahí, y no tengo por qué estudiar más ni forzar más porque yo soy inteligente, ¿no? En cambio, los otros, mentalidad de desarrollo, implica eh, tu esfuerzo te ha permitido lograr ese éxito. Entonces tú te enfocas en el esfuerzo y en el trabajo más que en el estatus mental que puedas tener, ¿no? Porque obviamente te cambian el contexto y tu inteligencia no es adaptativa, no te puedes adaptar si no te han enseñado a adaptarte, ¿no? En realidad. Y yo recuerdo una vez cuando yo había hecho una travesura, tenía que 8 años, 7 años tendría hecho una travesura, y mi madre es pequeña, ¿no? O sea,
pero rapidita, ¿no? Entonces yo había evaluado mis posibilidades, no sabía que estaba evaluando mis posibilidades en ese momento, y la primera era correr, salvar mi vida, ¿no? La segunda era renegar y discutirle para defenderme, ¿no? Porque de hecho que me iba a caer, ¿no? Por la travesura que había hecho, ¿no? Era así, huida o lucha, ahí están los dos mecanismos, pues, ¿no? Huida o lucha. Hasta que de repente la vi llegar, estaba como Hulk, mi madre grandota, verde, decir, ah, ya fui, dije yo, y me acerqué a ella y la abracé. Y le dije, discúlpame, mamá, discúlpame, medio así, con cariño, ¿no? La abracé. Y yo recuerdo bien que mi madre se calmó, empezó a... ¿Cómo has visto a Hulk cuando se empieza a calmar? Igualito, ¿no? Igualito estaba. Me tocó la cabeza y me dijo, "Ah, inteligente me saliste, ¿no?" Y Y sí, yo no entendí en ese momento, inteligente, ¿ah? emocional. Se le faltó la palabra al final. Eso fue Claro. una jugada maestra, déjeme decirle. Sí, yo no era consciente de eso fue en ese momento, ¿no? Para nada. Yo tenía que 7 años, 8 años, tenía conciencia de ello, ¿no? Pero mi cerebro se estaba entrenando en ese sentido, ¿no? Yo me di Sí, cuenta. pero mira que es interesante. De los dos mecanismos tradicionales, lograste una tercera opción, que fue el conectar con la emoción de tu mamá. La viste furiosa, pero en lugar de ver como ella viene a atacarme a mí, Claro, tal vez inconscientemente dijiste, ella no me viene a atacar a mí, ella está molesta porque hice esto. O sea, no fue la culpa sobre vos, sino está reaccionando a una situación que provoqué. O sea, pusiste la situación aquí y vos te quedaste acá. Entonces la pudiste ver como algo que podías reconocer como, no fue mi intención, realmente yo no esperaba molestarla, el pero es mi problema no es responsabilidad, conmigo. ¿no? Exacto, eso es súper importante. No, no fue tu culpa, o sí fue tu culpa, no sé, pero digamos que no buscabas generar ningún daño, pero Claro. debes responder por eso y lo que hiciste fue decir, esa no era la intención y lo voy a reparar. Y esa es la raíz de la palabra responsabilidad, la capacidad de responder ante algo, ¿no? Es alucinante. Y si el cerebro tú lo entrenas en la capacidad de Mm, responder a las decisiones y actos que cometes, tú el cerebro lo que le estás enseñando es a darte cuenta que esas posibilidades de ideas pueden ser posibilidades de respuesta, de responsabilidad, ¿no? Frente a los actos. sí, Impresionante cómo esto funciona en la vida, en la vida cotidiana, ¿no? formación de hábitos, o sea, básicamente. Y tiene mucho que ver, que fue algo que mencionaste ahorita, con las mentalidades de desarrollo y fija. Ah, Tiene que ver mucho con el lenguaje que usamos en los primeros años para comunicar lo que vemos de los niños. Si, por ejemplo, yo le digo a un niño, "Ah, es que tú haces todo bien", cuando yo le vaya a dar retroalimentación, no necesariamente voy a recibir una respuesta asertiva, porque él claro. está esperando no cometer errores. Un absoluto le acabas de imponer todo, ¿no? Así es. Siempre. Entonces, por ejemplo, yo tuve una situación con una estudiante hace años, una niña que estaba en un nivel de angustia, yo les estaba enseñando a manejar la regla. Eran niños de transición preescolar y el curso era de manualidades y construcciones y estábamos manejando herramientas cotidianas. Una era la regla. Les estaba enseñando a usarla y esa niña entra en un estado de pánico y llora a los gritos. Me tocó sacarle, dije, ¿qué pasa? Digo, es que no puedo, es que no puedo, no soy capaz. No, o sea, tenía 5 añitos. Y yo, ¿me estás hablando en serio? Me dijo, sí, yo no puedo seguir, no puedo. Le dije, claro que no. Es la primera vez que usas una regla. Estás aprendiendo. No tiene por qué salirte bien porque es tu primera vez con la regla. Y esa niña me miró así, como, ah, ¿cómo así? Es que no tiene que salir bien a la primera. Yo, no, Puedo lo que vas, equivocarme, tengo el derecho a eh, equivocarme. tengo el derecho. Le dije, si estás aprendiendo, te puede salir mal y a medida que practicas, te va a salir mejor. Inténtalo otra vez. Esta no te salió bien, lo hacemos otra vez. Y yo te explico cómo hacerlo. Después de unos cuantos minutos, ella empezó, no me da, y ella me mostraba, mira que no me sale, hagámoslo otra vez, pero apoya mejor la mano aquí y haces, listo, ahora vamos a modificar esto. Mira que está saliendo mejor. Ella estaba viendo, empezaron las lágrimas a Progreso. disminuir. Claro, después de un tiempo, Miss, ya sonriendo, mira ya cómo estoy. Y yo, ¿sí ves? Estás aprendiendo, lo puedes seguir haciendo mejor. ¿Quieres intentar otra vez? Ya la emoción era
o sea, de poder ver que estaba haciéndolo y que podía ver su mejora. Y no, a veces no se da cuenta del poder que tienen esas cosas para que un niño desarrolle una mentalidad que le ayuda a ser consciente de cómo su cerebro lo está traicionando, le está ayudando. Vamos a parar acá un segundo y regresamos en otro ratito más por nuestro sponsor, ¿de acuerdo? Bien, estamos regresando a Conversando el futuro y estamos analizando la exposición que hace David del Rosario, es un investigador en neurociencia, y lo que hace es investigar cómo la neurociencia se aplica al día a día. Lo último que estábamos conversando con Marcela era cómo es la importancia de las palabras para poder modelar el pensamiento de los niños, ¿no? Pero también plantea acá el Rosario es sobre que el cerebro es una máquina que relaciona cosas. O sea, o sea, no puede vivir sin asociaciones. Yo algo que mencionaba en alguna clase era el cerebro humano necesita tener parámetros, necesita vincularse a algo. Yo recuerdo haber puesto en una imagen una serie parecían como Pac-Man alrededor, ¿no? Líneas incompletas y parecía que se formaban triángulos, pero no eran triángulos, ¿no? O sea, es increíble cómo cuando yo preguntaba a mis alumnos, ¿cuántos triángulos hay? Me decían 8, 11, 12. Yo decía, pero a ver, busquemos la definición de triángulo. El triángulo, pues, tres lados que tienen bisectriz. Entonces, ¿cuál de estas figuras tiene tres lados? Le decía yo, mira, ¿verdad, no? Sí, pues, pero el cerebro necesita rellenar los vacíos, ¿no? Sí. Rellenarlos. Necesita encontrar patrones para poder predecir qué va a pasar. Claro, claro. Y eso puede generar prejuicios, genera sesgos, ¿no? Genera sesgos que discriminan a otros, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, y es una falla, para mí es una falla, que nosotros tenemos y es en la búsqueda de en la búsqueda de relaciones que nos ayuden a tomar decisiones más rápido, podemos caer en el juego de decidir con pocos datos. Utilizamos muestras poco representativas y buscamos relacionar elementos que poco o nada tienen que ver para justificar algo injustificable, como por ejemplo elementos raciales, el justificar la esclavitud de tiempo atrás, que era supuestamente mostrar biológicamente la superioridad blanca para poder indicar que era predisposición de la comunidad negra a ser esclava. O sea, eso no tiene presentación porque en realidad estaban buscando datos que no eran concluyentes en absoluto y se estaba forzando una correlación. Entonces uno dice como, uy, pero tal vez, pero también tiene mucho que ver con la necesidad como de rellenar opciones que el cerebro tiene para poder tomar decisiones rápido, poder moverse. Claro. Los adolescentes, por ejemplo, el cerebro adolescente todavía está en formación y la neurociencia demuestra que la parte de la corteza superior no está tan desarrollada, ¿no? Hay ciertos aspectos del cerebro adolescente que no está desarrollado. Por eso, lo que menos común tienen es el sentido común, ¿no? Son tan avesados, ¿no? O sea, el primer reto ya yo lo hago, o sea, aguanta, tío, caminar por la cornisa en el piso 4 no es inteligente, ¿no? Pero no, pero me han retado, Sí, yo voy a hacerlo, ¿no? sí, y sumémosle a eso que hace parte de los hábitos adolescentes e infantiles hoy en día el interactuar con videojuegos, que no es algo malo, los videojuegos son una herramienta súper poderosa para favorecer ciertos procesos de aprendizaje. El problema está en que muchas veces la exposición a estos entornos digitales no viene acompañada de un conocimiento claro del mundo material. Yo utilizo mucho el término mundo material para poder hacer la distinción entre el entorno creado digitalmente y el entorno en el que nos movemos. Y digo mundo material porque si me pongo a pensar no solamente en películas de ciencia ficción, sino que también me pongo a pensar en matemáticos como Max Tegmark, básicamente ellos postulan que nosotros nos movemos por código, o sea, las propiedades matemáticas rigen la vida de la gente. Entonces, si es así, esto es un videojuego en una resolución increíble. Por eso digo mundo material y no mundo real, porque ¿qué tal que se demuestre que eso es un juego también?
Pero bueno, en fin, charla para otro día. El caso es que, sí, estos niños, estos jóvenes han crecido interactuando con pantallas en donde, básicamente, aunque modele ciertas propiedades del mundo material, hay cosas que no aplican de la misma forma. Por ejemplo, en un videojuego tú puedes revivir después de caer de un edificio de Claro, 20 pisos. ¿no? Aquí como un poco difícil, creo. Sí, Como este mundo fáctico un poco tranca, ¿no? Revivir, ¿no? no, como que no es amigable no es amigable con, ¿cómo se le dice a la gente que practica parkour? No lo sé. Bueno, con ellos. Yo tampoco me acuerdo. Sí, este es el mundo y estas es las premisas e ideas que te describe David del Rosario. Por eso es tan importante tener una mirada científica y conocer cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus sistemas, tu sistema nervioso central, por ejemplo, cómo funciona para que sepas por qué respondes como respondes, ¿no? Y que no te vayas a sentirte tan mal por algo que no controlamos. Así es el cuerpo humano, así es el cerebro humano, ¿no? Y quiero cerrar con esto. En la exposición él menciona, a ver, intenten desde ahora en adelante dejar de respirar para siempre, ¿no? Y hace el ejercicio, ¿no? Con la gente que está escuchando en la exposición. Y el símil de intenten dejar de pensar. Es lo mismo como intentar dejar de respirar. O sea, el cerebro es una máquina que piensa. Va a pensar sí o sí. ¿De acuerdo? El tema es a qué prestamos atención de esos pensamientos, ¿no? Y qué tan útiles es para nuestra vida. Palabras finales, Marcelo. Tenemos que conocer, el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos no ha pasado de moda. Y la neurociencia básicamente es la forma actual de decirnos lo mismo. Conozcámonos a nosotros mismos, cómo nuestro cerebro funciona, cómo nos hace responder, para que tengamos la posibilidad de responsabilizarnos por el mundo que estamos haciendo. Listo, nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye a todos. Chao, chao.